¿Alguna vez te has detenido a pensar que el envejecimiento puede llegar mucho antes de lo que imaginas? La realidad es que millones de personas, al cruzar los 50, ya experimentan pérdida de energía, dolores crónicos, problemas de memoria y un deterioro que les roba años de calidad de vida. Y lo más inquietante es que muchos creen que es inevitable, cuando en realidad no lo es. Como médico hematólogo y especialista en el estudio de la sangre durante más de 35 años, he visto de cerca cómo el envejecimiento no se comporta igual en todas las personas. Algunos pacientes, incluso superados los 70, mantienen una vitalidad sorprendente, mientras que otros, con apenas poco más de 50, ya muestran señales de desgaste acelerado. Esta diferencia no es fruto del azar, ni simplemente de la genética. Existe un factor biológico oculto, silencioso, que circula en tu interior desde el día en que naciste, y que puede marcar el ritmo de tu envejecimiento mucho más de lo que imaginas. Hoy voy a revelarte qué es ese factor, cómo influye en la manera en que envejeces y, lo más importante, qué puedes hacer tú independientemente de tu herencia genética para retrasar el deterioro y mantener tu cuerpo joven por más tiempo. Y hay un detalle crucial. Ese factor no se puede cambiar, pero lo que sí puedes hacer con él podría convertirse en tu mayor ventaja o en tu peor enemigo. Prepárate, porque lo que descubrirás al final de este recorrido puede transformar para siempre tu forma de entender la salud y la longevidad. Empecemos. Antes de entrar en los hallazgos más sorprendentes, es fundamental comprender lo básico. ¿Qué es realmente un grupo sanguíneo y por qué podría influir en cómo envejecemos? Existen cuatro grupos sanguíneos principales: A, B y O. Esta clasificación no es un simple invento de laboratorio, sino que está determinada por la presencia o ausencia de ciertas proteínas llamadas antígenos en la superficie de los glóbulos rojos. Piensa en estos antígenos como si fueran códigos de identificación. Marcan la diferencia entre lo que tu cuerpo reconoce como propio y lo que considera una amenaza externa. Dicho de otro modo, tu grupo sanguíneo actúa como un código de barras biológico. Desde el momento en que naces, esa información viaja contigo en cada célula de tu sangre y define mucho más que el tipo de transfusión que puedes recibir. También condiciona cómo tu sistema inmune responde a infecciones, cómo maneja el estrés fisiológico e incluso cómo procesa la inflamación, uno de los factores centrales del envejecimiento. Cada grupo sanguíneo tiene características únicas. El grupo O, por ejemplo, es considerado un donante universal, porque es compatible con casi todos, pero a la vez suele reaccionar de manera agresiva ante ciertas amenazas, lo que a veces provoca inflamación excesiva. El grupo A, en cambio, es más selectivo y preciso, pero también más sensible, lo que lo hace vulnerable a ciertos tipos de cáncer y trastornos autoinmunes. El grupo AB funciona como un diplomático. Acepta más fácilmente a los demás, aunque en algunos casos reacciona con menos fuerza de la necesaria. Y finalmente está el grupo B, que se comporta como un sistema flexible y adaptable. Es capaz de encontrar un equilibrio entre defensa y tolerancia, algo que los científicos sospechan que podría estar relacionado con una forma de envejecimiento más lento. En resumen, tu grupo sanguíneo no solo define quién puede darte sangre en una transfusión, también determina cómo responde tu organismo al paso del tiempo. Comprenderlo es el primer paso para descubrir por qué algunas personas parecen tener un reloj biológico que corre más despacio que el de los demás. Durante años, los médicos y científicos sospechaban que los grupos sanguíneos podían influir en mucho más que en las transfusiones o en la compatibilidad entre donantes y receptores. Sin embargo, fue un estudio de gran escala el que puso este tema en el centro de la conversación científica. A finales de los años 90, un equipo internacional de investigadores reclutó a más de 15 personas de entre 45 y 65 años, todas relativamente sanas al inicio del seguimiento. Durante un periodo de 25 años, estas personas fueron evaluadas cada 2 años con análisis completos de sangre, pruebas físicas, evaluaciones cognitivas y estudios de envejecimiento celular. Al principio, los datos parecían predecibles. Todos envejecían, algunos un poco más rápido y otros un poco más lento. Pero con el paso del tiempo emergió un patrón llamativo. Un grupo específico de participantes no solo vivía más años, sino que lo hacía con una calidad de vida notablemente mejor. Menos enfermedades crónicas, mejor memoria, mayor capacidad física y un nivel de inflamación mucho más bajo que el resto. Cuando los investigadores compararon los datos, descubrieron que estos superenvejecedores compartían un mismo denominador común: el grupo sanguíneo B. En promedio, las personas con este grupo vivían casi 9 años más que quienes tenían otros grupos, y además lo hacían con una salud superior.
Los resultados fueron tan sorprendentes que muchos científicos pensaron que debía tratarse de un error estadístico. El equipo repitió los análisis, buscó sesgos ocultos e incluso pidió revisión a expertos independientes. Sin embargo, los números eran consistentes. El grupo B parecía envejecer más lentamente a nivel biológico. Ahora bien, como ocurre siempre en ciencia, no todos estuvieron de acuerdo. Algunos investigadores argumentaron que el estilo de vida y la cultura podían haber influido, mientras otros señalaban que la muestra de individuos con grupo B era más pequeña que la de otros grupos. Aún así, este estudio abrió la puerta a una nueva forma de entender la relación entre la genética sanguínea y la longevidad. Lo cierto es que, desde entonces, el interés científico por este tema no ha hecho más que crecer. Y aunque aún hay preguntas sin respuesta, una cosa quedó clara: tu grupo sanguíneo podría estar diciendo mucho más sobre ti de lo que jamás imaginaste. Saber que las personas con grupo sanguíneo B parecen envejecer más lentamente es solo la mitad de la historia. La pregunta crucial es, ¿por qué ocurre esto? Los científicos han identificado varios mecanismos biológicos que podrían explicar esta ventaja. En primer lugar, está la capacidad de adaptación al estrés. El organismo de las personas con grupo B muestra una respuesta más eficiente frente a situaciones de presión, ya sea física, emocional o ambiental. Es como si su sistema tuviera amortiguadores más potentes. Los golpes de la vida impactan menos y la recuperación llega antes. En segundo lugar, se ha observado una mayor eficiencia en la reparación celular. Imagina que tus células son casas en constante mantenimiento. Con el tiempo, aparecen grietas, tuberías dañadas o techos que gotean. En la mayoría de las personas, el equipo de reparación se va volviendo más lento y menos eficaz. Pero en quienes tienen grupo B, ese equipo parece trabajar con más rapidez y precisión, corrigiendo errores en el ADN y manteniendo a las mitocondrias, las centrales energéticas de la célula, funcionando por más tiempo. Finalmente, existe un tercer factor: una respuesta inmunológica más inteligente. No se trata de tener un sistema inmune más fuerte, sino más equilibrado. Las personas con grupo B parecen distinguir mejor entre amenazas reales y falsas alarmas, evitando así una inflamación crónica innecesaria. Y sabemos que la inflamación persistente es uno de los motores principales del envejecimiento prematuro. En conjunto, estos tres mecanismos: adaptación al estrés, reparación celular eficiente y un sistema inmune más preciso, podrían explicar por qué algunas personas con grupo B llevan un reloj biológico que avanza más despacio. Después de tantos años en la práctica clínica, he aprendido que los números y las estadísticas solo cobran sentido cuando se reflejan en personas concretas. Los rostros, las voces y las historias de mis pacientes son los que realmente muestran cómo el envejecimiento puede avanzar de manera muy distinta en cada organismo. La primera es Marisa, una mujer de 68 años con grupo sanguíneo B. Nunca fue atleta profesional ni obsesionada con las dietas. Su rutina era sencilla. Caminaba cada mañana hasta el mercado, cocinaba con ingredientes frescos y compartía largas sobremesas con su familia. Lo que siempre me llamó la atención en ella era su energía. Mientras otras personas de su edad se quejaban de dolores articulares o de cansancio crónico, Marisa irradiaba vitalidad. Sus análisis mostraban niveles bajos de inflamación, una presión arterial estable y una función cognitiva que correspondía a alguien 10 años más joven. Cada vez que la veía, confirmaba lo que la ciencia comenzaba a demostrar: que el grupo B parecía ofrecer un escudo biológico contra el desgaste prematuro. El segundo caso es Luis, de 72 años, con grupo A. A diferencia de Marisa, él era disciplinado, evitaba excesos, caminaba con regularidad y acudía puntualmente a sus revisiones. Sin embargo, sus resultados eran distintos. Luis se cansaba con facilidad. Las infecciones respiratorias le duraban semanas y sus marcadores de inflamación eran persistentemente elevados. Su organismo luchaba, pero lo hacía de manera menos eficiente. Con él aprendí que, aunque la voluntad y los hábitos importan, la biología de base también pesa, y en su caso el envejecimiento avanzaba a un ritmo más acelerado. Finalmente, está Isabel, de 70 años, con grupo O. Siempre fue una mujer activa, apasionada del ejercicio y de la vida saludable. Participaba en clases de baile, practicaba yoga y mantenía un círculo social vibrante. Sin embargo, sufría episodios recurrentes de problemas digestivos y un riesgo cardiovascular mayor de lo esperado. A pesar de su esfuerzo, su grupo sanguíneo parecía predisponerla a ciertas vulnerabilidades. Estos tres ejemplos me dejaron una lección invaluable. El grupo sanguíneo condiciona, pero no determina por completo. Marisa brillaba con la ayuda de su biología. Luis debía esforzarse el doble, y aún así enfrentaba limitaciones
E Isabel demostraba que incluso la mejor disciplina necesita complementarse con el conocimiento de la propia genética. Al final, lo que vi en ellos confirmó que la longevidad no depende de un solo factor. Es la suma entre lo que heredamos y lo que elegimos hacer con esa herencia cada día. En la consulta, una de las preguntas más frecuentes que recibo es si el grupo sanguíneo determina por completo el futuro de una persona. Mi respuesta, después de más de 3 décadas de experiencia, siempre es la misma: no del todo. La genética, incluyendo el grupo sanguíneo, explica aproximadamente una cuarta parte de cómo envejecemos, pero el 75% restante depende de nuestras decisiones cotidianas. Esto significa que, aunque algunas personas partan con ciertas ventajas biológicas, esas ventajas pueden desperdiciarse si llevan un estilo de vida perjudicial y, al contrario, quienes nacen con una predisposición menos favorable pueden alcanzar una vejez plena si aprenden a cuidar con constancia los hábitos fundamentales. A lo largo de mi carrera he visto a pacientes con grupo B, supuestamente más protegidos frente al desgaste del tiempo, desarrollar enfermedades graves porque fumaban 2 cajetillas al día, abusaban del alcohol o dormían apenas unas horas por la noche. También he acompañado a personas con grupo A u O, que a pesar de sus vulnerabilidades, lograron mantener una salud envidiable gracias a la disciplina en la alimentación, la práctica regular de ejercicio y la capacidad de manejar el estrés de forma inteligente. Un ejemplo que siempre menciono es el de Jean Calment, la mujer más longeva registrada en la historia, que alcanzó los 122 años de vida. Su grupo sanguíneo era A, no precisamente el más ventajoso según ciertos estudios. Sin embargo, su actitud vitalista, su humor constante y la manera en que disfrutaba cada día parecían neutralizar cualquier limitación biológica. Su caso nos recuerda que la genética pone un marco, pero no pinta el cuadro completo. Al final, los verdaderos pilares de la longevidad no están escritos en el ADN, sino en la forma en que comemos, nos movemos, descansamos, gestionamos la tensión emocional y mantenemos vivos nuestros lazos sociales. La sangre influye, sí, pero son las elecciones diarias las que realmente deciden. No podemos cambiar el grupo con el que nacimos, pero sí podemos transformar el impacto que ese grupo tendrá en nuestra vida. Si algo he aprendido después de tantos años observando la sangre y el envejecimiento, es que no existe un secreto exclusivo para unos pocos. Incluso aquellas ventajas biológicas que algunos grupos sanguíneos parecen ofrecer pueden reproducirse, en gran medida, a través de decisiones conscientes y sostenidas en el tiempo. Envejecer bien no es una cuestión de azar, sino de constancia en lo esencial. He visto cómo pacientes de distintos grupos sanguíneos lograban frenar el deterioro simplemente ajustando su forma de vivir. La alimentación, por ejemplo, no necesita ser una lista interminable de prohibiciones, sino más bien un equilibrio que aporte al cuerpo los materiales que necesita para repararse. Las personas que llegan con vitalidad a edades avanzadas suelen alimentarse de manera sencilla, con comidas frescas, ricas en vegetales, legumbres, pescado y frutos secos, y limitan lo procesado y el exceso de azúcar. Esa simplicidad, mantenida durante décadas, es la que marca la diferencia. El movimiento es otro pilar que he comprobado una y otra vez en mis pacientes. No se trata de correr maratones ni de alcanzar marcas extraordinarias, sino de mantenerse activo cada día. Caminar, subir escaleras, realizar ejercicios de fuerza moderada, bailar, cuidar el jardín o jugar con los nietos. Todas estas formas de movimiento sostienen el cuerpo y la mente con el paso del tiempo. Quienes se mantienen en movimiento envejecen más despacio porque sus músculos, huesos y articulaciones conservan la capacidad de responder. Otro aspecto fundamental es la gestión del estrés. La inflamación silenciosa que acelera el envejecimiento tiene mucho que ver con la manera en que vivimos emocionalmente. Pacientes que aprendieron a meditar, que dedicaron tiempo a la naturaleza o que mantuvieron vínculos sociales fuertes, mostraron un envejecimiento más lento y una mente más clara. El sueño, en este sentido, es un aliado insustituible. Es durante la noche cuando el cuerpo repara tejidos, limpia toxinas y reorganiza funciones vitales. Podría resumirlo así. Las personas que envejecen mejor no son necesariamente las que tuvieron la mejor genética, sino las que fueron constantes con lo básico durante más tiempo. No buscaron fórmulas mágicas, sino que entendieron que la verdadera longevidad se construye en lo cotidiano, día tras día, año tras año. Después de tantos años estudiando la sangre y observando cómo mis pacientes envejecen de formas tan distintas, he llegado a una conclusión que quiero dejarte muy clara. El grupo sanguíneo influye, pero no determina tu destino. Puede marcar una diferencia, sí, pero esa diferencia es solo una parte de un rompecabezas mucho más grande.
La verdadera fuerza está en las elecciones que tomas cada día. El envejecimiento no es una sentencia fija, es un proceso que puede acelerarse o ralentizarse según la forma en que vives. He visto personas con ventajas genéticas desperdiciarlas por descuidar su cuerpo y su mente, y he visto a otras, con menos suerte biológica, alcanzar una vejez vigorosa gracias a la disciplina, la curiosidad y el amor por la vida. Esa es la gran noticia. Tienes en tus manos la posibilidad de influir en al menos tres cuartas partes del proceso de envejecer. Piensa en tu genética como una melodía de fondo. No puedes cambiar las notas con las que comienza la canción, pero sí puedes decidir cómo se interpretan, qué ritmo tomas y qué armonías agregas. Tú eres el director de esa orquesta, y tus decisiones son la batuta que guía cada compás. Si algo quiero que recuerdes de esta conversación es que no se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos mejor. Tu grupo sanguíneo puede darte ciertas pistas, pero es tu estilo de vida el que escribe la historia real de tu longevidad. Comer con equilibrio, moverte con constancia, descansar profundamente, manejar el estrés y cuidar tus relaciones son las herramientas más poderosas que tienes a tu alcance. Ahora quiero invitarte a reflexionar sobre tu propio camino. ¿Conoces tu grupo sanguíneo? ¿Has notado cómo influye en tu salud? Compártelo, cuéntame tu experiencia, porque cada historia suma a este gran aprendizaje colectivo. Y si este tema despertó tu interés, te animo a seguir acompañándome. Cada semana compartiré nuevas investigaciones y consejos prácticos para ayudarte a mantener tu cuerpo y tu mente jóvenes por más tiempo. El envejecimiento es inevitable, pero la manera en que lo vives depende de ti. Empieza hoy mismo a tomar decisiones que te acerquen a la versión más vital y plena de ti mismo. El momento de actuar es ahora.